continuar con los temas de... Vamos a hacer un pequeño recuerdo, en primer lugar, de las células de la respuesta inmune y después vamos a hablar sobre los temas de hipersensibilidad. Bien. Las células que intervienen en la respuesta inmune van a defenderse de una serie de antígenos. Estos antígenos, en lo que corresponde al curso, van a ser los agentes infecciosos, pero también esta misma respuesta, estas mismas células van a actuar en casos de alergia, rechazo a órganos trasplantados, autoinmunidad, que vamos a ver al final. Autoinmunidad, o sea, cuando nuestras mismas células nos atacan a nuestro propio organismo. Y en el caso de tumores tienen actividad antitumoral. ¿Qué células participan? Vamos a hacer un recuerdo que ustedes ya las deben conocer. En primer lugar, tenemos las células fagocíticas que participan en la inmunidad innata o natural. Y tenemos los polimorfos nucleares, los macrófagos y las células NK o natural killer. Y las que participan en la inmunidad adquirida, que son los linfocitos, las células presentadoras de antígeno, que la vamos a ver con detenimiento, y las células efectoras. Entonces tenemos una inmunidad inespecífica y una inmunidad adquirida o específica. Todas estas células se originan durante la hematopoiesis a partir de una célula madre. Y esta, después del nacimiento, la hematopoiesis pasa a ser función de la médula ósea. Entonces tenemos una célula madre que se va a diferenciar en una línea mieloide, y ahí tenemos que salen los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. De esa misma célula mieloide hay otra línea celular en la cual van a surgir las células presentadoras de antígeno, los macrófagos, las células dendríticas y los monocitos, que después van a convertirse en macrófagos. Y la otra gran línea es la línea linfoide, ¿no? Donde salen los linfocitos que se diferencian en el timo, los linfocitos T, y los que se diferencian en médula ósea, los linfocitos B. Cada uno con sus funciones, el B de producir anticuerpos, células plasmáticas y anticuerpos, y los T en los diferentes estadios que lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos, dentro de las células de la respuesta inmune, tenemos células que circulan, o células circulantes, el neutrófilo, eosinófilo, basófilo, el monocito, los linfocitos T, linfocito B, el natural killer, en relación a inmunología. Y las células en los tejidos. El eosinófilo se va a convertir en eosinófilo tisular, el basófilo en mastocito, el monocito en macrófago, y los linfocitos T, el linfocito B en célula plasmática, y la NK también tisular. Entonces, ese es para hacernos una idea de lo que vamos a ir repasando cada una de estas células como tema de hoy día. Entonces empezamos con los neutrófilos. Polimorfos nucleares, en este caso los neutrófilos. Los neutrófilos tienen vida corta, apenas viven horas o días, pero son las células más abundantes del leucocito circulante. 60% aproximadamente de nuestros glóbulos blancos, de nuestros leucocitos que están circulando en la sangre, son neutrófilos. Estos neutrófilos están en constante movimiento, patrullaje, sin dirección cierta, pero también una vez que están atraídos por sustancias quimiotácticas, se dirigen a la zona de infección. ¿Correcto? ¿Qué van a fagocitar? Microorganismos invasores gracias a sus receptores de membrana. Entonces los neutrófilos son nuestra primera línea de defensa. Están constantemente patrullando, viven pocas horas o días. Y su función principal va a ser defensa
contra las bacterias. Contra las bacterias. Deriva de la célula madre que ya hemos dicho. Y obviamente el neutrófilo, aparte de su movimiento o efecto de patrullaje, está equipado con una serie de enzimas, que le van a permitir la lisis o destrucción del microorganismo fagocitado. Eso lo vamos a ver en una práctica específica que es fagocitosis. Dentro del neutrófilo hay mieloperoxidasa, hay peróxido de hidrógeno, célula oxigenada y otra serie de derivados clorados, óxidos nítricos, todo esto que lo va a liberar con la finalidad dentro de su citoplasma, con la finalidad de destruir al microorganismo fagocitado. Entonces, su rol es capital en la defensa contra bacterias. Por eso que es la gravedad de infecciones en pacientes neutropénicos. Entonces, tenemos pacientes que tienen neutropenia congénita, nacen sin neutrófilos. Obviamente su probabilidad de infección es bastante alta. Los eosinófilos lo vamos a tratar con detenimiento cuando hagamos la segunda parte en esa inflamación, pero acá lo que me interesa es que son importantes en bacterias, parásitos y células de tejido normal, pero tienen una especial función en las reacciones alérgicas. En las reacciones alérgicas. Que lo vamos a ver en estas respuestas de hipersensibilidad que vamos a hablar al final. Igual los mastocitos. Los basófilos en sangre periférica, y cuando van a los tejidos se convierten en mastocitos. Esto también lo vamos a ver con detenimiento en la segunda parte. Entonces, cuando nosotros nos tomamos un hemograma, ya para hacer algo un poquito de parte clínica que ustedes ya necesitan saber desde ahora, tenemos en el hemograma que los neutrófilos constituyen aproximadamente 60% de las células. Eosinófilos de 1 a 3, basófilos de 0 a 1%, linfocitos 25 a 40% y monocitos 3 a 8%. Aproximadamente un hemograma normal. ¿Correcto? Entonces, si yo les presento este hemograma, este paciente tiene leucocitos 6000, 0 bastones. Los bastones son las formas juveniles de los neutrófilos. ¿Ya? 0 bastones, neutrófilos 10%, eosinófilos 1, basófilos 0, linfocitos 88, monocitos 1%. ¿Ustedes qué diagnóstico dan ahí? Les regreso a los valores normales. Neutrófilos 55-65%. Vemos acá, tiene 10%. ¿Qué diagnóstico van a dar? Neutropenia. Por lo tanto, este paciente, ya sea que tenga su neutropenia por una aplasia medular o por una neutropenia congénita, tienen que aislarlo porque es muy factible que se les infecte con una bacteria y esa bacteria le cause sepsis y la muerte. Entonces, apenas llega el paciente, neutrófilo 10%, se prende la alarma. Este es otro hemograma. ¿Qué ven ustedes ahí? A ver. Tiene leucocitos 16.000, valor normal 6.000 a 9.000. Entonces, nuestro primer leucocitosis. ¿Qué más tiene? Muy bien, abastonado 6%, eso no debería haber. ¿Qué quiere decir? Que la médula ósea está produciendo células juveniles, ¿correcto? Entonces, ¿abastonados de quién? De los neutrófilos. Entonces, está produciendo gran cantidad de neutrófilos. Si esto lo llevamos a cifras absolutas, es casi el 81% de 16.000. Entonces, quiere decir, este hemograma me dice que este paciente tiene en este momento una infección aguda por bacterias. Entonces tengo que rapidito hacer mis medios de cultivo, aislar la bacteria para dar el tratamiento antibiótico. Seguimos con las células. Ese hemograma. Leucocitos 8000.
bastones 0, neutrófilos 55, eosinófilos 9, basófilos 0, linfocitos 32, monocitos 4. ¿Qué está aumentado? Eosinófilos, muy bien, ya están agarrando pista. 9% de eosinófilos, sospecha de parásitos o alergia. Así de sencillo, es la medicina. Último hemograma para seguir avanzando. Leucocitos 38.000. Los neutrófilos están en 10%, pero 10% de 38.000 es 3.800. O sea, está bien. Ya en números absolutos. ¿Ya? Que no tienen que saberlo ahora, pero se lo voy adelantando. Pero vean ustedes, tiene linfocitos 83% de 38.000. Esta es una reacción leucémica. Sospecho de leucemia, hay que ser aspirado de médula ósea para encontrar los blastos, por ejemplo. ¿Ya? Listo, seguimos entonces. Entonces, fuimos al sistema inmune inespecífico, donde hablamos de los neutrófilos fundamentalmente, y luego vamos a pasar ya al sistema inmune específico. ¿Qué células tenemos acá? Tenemos unas células presentadoras de antígeno. Unas células presentadoras de antígeno. Que le van a presentar ¿a quién? A los linfocitos T y a los linfocitos B. De estas tres células vamos a hablar hoy. Entonces, tenemos unas células presentadoras de antígeno que son especializadas en captar antígenos. En nuestro caso nos interesan los microorganismos. Y los va a presentar ¿a quién? A los linfocitos T. Una vez que los linfocitos se activan por esta presentación, desencadena una serie de mecanismos con la finalidad de eliminar estos antígenos. Y para ello cuenta con la acción de células efectoras. Entonces, ¿qué células son las células presentadoras de antígeno? Tenemos los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. Estas tres células, si bien es cierto, también tienen función efectora. En este caso funcionan como células presentadoras de antígeno. Entonces vamos a hablar un poquito de los macrófagos. Entonces, los macrófagos tienen función de fagocitosis como célula efectora y tienen función de presentación de antígenos y una función citotóxica. Circulan en la sangre como monocitos y luego van a activarse en los tejidos. En patología ustedes van a ver que de acuerdo al tejido donde se encuentra tienen diferente nombre, ¿no? Si están en el hígado, el macrófago se llama célula de Kupffer. Si está en el cerebro, microglia. Si está en el pulmón, macrófago alveolar. En el hueso, osteoclasto. Piel, células de Langerhans, y así sucesivamente, que ya en patología se les van a hacer aprender de memoria. Entonces, esos son los macrófagos tisulares, cuya función es fagocítica y su función es presentadora de antígenos. Entonces, también como el neutrófilo, tienen su para fagocitosis, tiene sus enzimas lisosómicas, todo para destruir al organismo fagocitado. Pero también, y esta es la parte que me interesa, son también células presentadoras de antígenos asociadas con el complejo de histocompatibilidad clase 1 y 2 para activación de los linfocitos T. Las células dendríticas son de dos tipos: las células dendríticas mielocíticas, también son células presentadoras de antígeno y se localizan en la mayor parte de órganos por debajo de los epitelios, donde captan los antígenos transportándolos a los órganos linfáticos periféricos. Y las otras células dendríticas son las foliculares, que están en los ganglios linfáticos, el vaso y linfáticos de las mucosas. Entonces, ya sea células dendríticas, sea macrófago, van a presentar los antígenos utilizando una vía endógena y una vía exógena. La vía endógena es en la cual participa el complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1.
y va a afectar antígenos de origen intracelular. En otras palabras, vía endógena, antígenos de origen intracelular, tiene que ver con los virus. Vía exógena, restringida al complejo de histocompatibilidad mayor tipo 2, antígenos de origen extracelular, bacterias. ¿Ya? Bacterias, hongos, etc. Entonces, intracelular, complejo tipo 1, extracelular, complejo de histocompatibilidad mayor tipo 2. Entonces yo tengo un macrófago o una célula dendrítica como una célula profesional presentadora de antígeno. ¿A quién se lo presentan los linfocitos T? Puede ser el CD4 o puede ser el CD8. Si el contenido es intracelular, un virus por ejemplo, entonces utilizo el complejo de histocompatibilidad clase 1. ¿Y a quién es el que elimina los virus en nuestras células? El linfocito T CD8. Pero si el contenido es extracelular, llámese bacteria, parásito, hongo, entonces se lo voy a presentar al linfocito T CD4. Porque este a su vez tiene otra función de presentárselo al linfocito B para que produzca la célula plasmática los anticuerpos. Entonces, esto como célula presentadora de antígeno, el macrófago o las células dendríticas van a actuar de acuerdo a si su contenido es intracelular y extracelular, a quién se lo presenta. Desde acá viene pregunta de examen. Ya está facilito. Si es intracelular, al linfocito TCD8. Si es extracelular, al CD4. ¿Qué complejo usa? El 1 para intracelular y el 2 para extracelular. Esto es todo lo que tienen que saber. Entonces, la célula presentadora va a presentar no toda la bacteria, sino ya una vez fagocitada y va a presentar un péptido para que sea reconocido por el receptor del linfocito T. Este es el linfocito T, su receptor. Intervienen obviamente varias otras moléculas en el reconocimiento. Acá es otra gráfica para lo mismo, una célula presentadora de antígeno, esta grandaza. Y acá está el linfocito T con su receptor del linfocito T. Y otros clústeres, ¿no?, de diferenciación. Pero acá ven ustedes que presenta el péptido y interviene el complejo de histocompatibilidad mayor tipo 2. Entonces, ¿qué está presentando? ¿Una bacteria o un virus? Una bacteria, muy bien. Porque interviene el tipo 2. En este caso, es una célula infectada por virus, utiliza el complejo de histocompatibilidad tipo 1 y se lo presenta ¿a quién? Al linfocito TCD8 para que intervenga. Bien, entonces está claro el papel de las células presentadoras de antígeno, ¿correcto? Material extracelular o material intracelular, ¿qué complejo actúa? ¿Y a quién se lo presenta? Entonces vamos a hablar ahora de los linfocitos, que son los que reciben esta información. Los linfocitos, ya ustedes conocen, se diferencian en médula ósea, linfocitos B, y en timo, linfocitos T. Y se presentan también en ganglios, nódulos linfáticos, vasos y en la circulación. En todos los tejidos linfoides. Si maduran en la médula ósea, van a formar los linfocitos B. En sangre, en células plasmáticas se convierten y producen anticuerpos. Y si maduran en timo, en linfocitos T. Entonces tenemos los linfocitos B, linfocitos T, que a su vez se van a dividir en T4 y T8. El T4 o ayudante y el T8 citolítico. Y también tenemos los linfocitos natural killer, que es una estirpe aparte. Con respecto a los linfocitos B, ya saben ustedes que son los productores de anticuerpos.
Y los linfocitos T se dividen en T citotóxicos o CD8 y T colaboradores o helper, TH, que ayudan a los B y a los macrófagos a cumplir su función. En el hemograma que les mencioné, yo no puedo diferenciar qué linfocito es B o T. Simplemente me lo van a mencionar como linfocitos, porque son indistinguibles desde el punto de vista morfológico. Sí los puedo diferenciar desde el punto de vista funcional, pero no morfológico. Por eso que en un hemograma normal yo digo cuántos linfocitos hay, pero no qué tipo son, T o B. ¿Correcto? Para eso ya necesitaría una citometría de flujo, por ejemplo, un examen más complejo, para que me diga cuántos linfocitos T. Por ejemplo, un paciente con SIDA, que quiero medir su CD4, ¿no es cierto? Para ver si le doy tratamiento antirretroviral o no. Entonces ya necesito una citometría de flujo, medir los linfocitos T, los linfocitos B que tiene este paciente para dar el tratamiento. Entonces nosotros tenemos aproximadamente 1000 millones de linfocitos, cada uno con un receptor antigénico diferente en su membrana. Es suficiente para los más o menos 10 o 100 millones de antígenos que existen en la naturaleza. Los linfocitos B, les decía, producen los anticuerpos. Se van a originar y diferenciar en médula ósea, y el receptor del linfocito B se denomina receptor del linfocito B, que va a ser una inmunoglobulina de tipo M. Las partes como madura el linfocito B en médula ósea antes de salir a circulación, y el receptor, les decía, es una inmunoglobulina M. Esto está porque puede haber pacientes que tengan interrupción en alguno de estos pasos y no llegan a producir anticuerpos. También ocurre pacientes que tienen déficit de anticuerpos desde que nacen, y también van a estar condicionados a infecciones. Este es para ver un poco los llamados clústeres de diferenciación, de dónde sale el CD4 o CD8. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del linfocito B, el linfocito B maduro, su receptor es la inmunoglobulina M, ¿no? Por ejemplo, tiene un clúster 19, un clúster 20, pero vean que esto va cambiando, ¿no?, a medida que va madurando. En el caso de la célula plasmática, ya no tiene el receptor IgM, solo tiene como único clúster el clúster de diferenciación 85. Entonces, cuando yo hago mi citometría de flujo, voy a buscar esto para ver cuántas células inmaduras hay, cuántas células plasmáticas, cuántos linfocitos B maduros. El marcador más significativo del linfocito B, les vuelvo a repetir, es la inmunoglobulina M. Ese es su receptor. También se llama receptor. Y el linfocito B se va a convertir en una célula plasmática, es decir, la célula presentadora de antígeno procesa su antígeno, se lo presenta al linfocito T CD4, porque es un material extracelular, y este T CD4 va a presentárselo, o va a activar, mejor dicho, a la célula plasmática para que produzca anticuerpos. Y también se producen unos linfocitos B de memoria para una futura infección. En el caso de los linfocitos T, son responsables de la inmunidad celular, origen en médula ósea y se diferencian en el timo. Reconocen los antígenos presentados en el complejo de histocompatibilidad por una célula presentadora de antígenos, y para ello cuenta con un receptor del linfocito T. Vamos a tener
linfocito T CD4 y el linfocito T CD8. Entonces, igualito, el linfocito T con marcador CD4, esto no lo tiene el CD8, y el CD8 no lo tiene el CD4. Yo hago una citometría de flujo y cuento cuántos linfocitos T CD4 tiene y cuántos T CD8. Si tiene menos de 500 linfocitos T CD4, según las guías hay que dar tratamiento al paciente con VIH, por ejemplo. Entonces se dividen en poblaciones funcionalmente diferentes. Los linfocitos helper asociados a la molécula de histocompatibilidad 2 sintetizan citoquinas cuya función es estimular proliferación y diferenciación de los linfocitos B, macrófagos y leucocitos. Y los citotóxicos son activados por la molécula de histocompatibilidad mayor 1 y destruyen microorganismos, células infectadas, así como células tumorales. Aquí nos detenemos un ratito. Los linfocitos T, CD4 o colaboradores, los helper, también se diferencian a su vez en dos poblaciones. Los helper 1 y los helper 2. Los helper 1 estimulan a macrófagos y linfocitos citotóxicos. Y los helper 2, linfocitos B. Ya nos complicamos la vida. A ver, un resumen para que no se me maree. Célula presentadora de antígeno. Acá se lo presenta un linfocito T CD4. CD4. Y el CD4 tiene un helper 1 que va a activar macrófagos y un helper 2 que va a estimular linfocitos B para la producción de anticuerpos. A ver acá. Lo mismo con otra gráfica porque se les quede grabado. Helper 1 activa linfocito CD8, helper 2 producción de anticuerpos. ¿Ya? Ahora sí. Helper 2, producción de anticuerpos. Helper 1, CD8, macrófagos, todo para ir a destruir desde el punto de vista celular. Helper 2, relacionado a producción de anticuerpos. Y helper 1 con linfocitos T. Con respecto a los linfocitos T CD8, son citotóxicos. O sea, van a destruir la célula infectada con microorganismos intracelulares. Para ello liberan enzimas proteolíticas y contienen gránulos secretorios de perforina, que va a destruir las membranas de las células atacadas. En este caso, destruyen la célula infectada para que pueda morir el virus. Esta es la célula infectada con virus, estos son los virus, y el CD8 va a actuar a través de una serie de moléculas para destruir esta célula, ¿no? La destruye apoptosis, muerte de la célula infectada por el virus, muerte de la célula infectada por el virus, la apoptosis, a través de una serie de sustancias que libera el linfocito TCD8. Esto es para resumir. Moléculas de clase 1 de complejo histocompatibilidad mayor, estimulación del linfocito TCD8. Moléculas de clase 2, estimulación del linfocito TCD4. Ese es el receptor del linfocito T, que tiene cadena alfa, cadena beta, región variable, región constante. Les hace recordar a los anticuerpos, ¿no? Igualito. Igualito. Como si fuera un anticuerpo, igual la misma composición tiene un receptor de linfocito T.
aquí un poquito para hablar de los linfocitos T y B de memoria. Parte de los linfocitos T y B estimulados por antígenos se diferencian en células de memoria, lo que les permite una respuesta más rápida y más específica en caso de una reexposición al antígeno. O sea, en el segundo ataque ya tenemos linfocitos de memoria. Por eso que nos da sarampión una sola vez, nos da papera una sola vez, porque se van a formar linfocitos de memoria, ya, si no estamos vacunados. Varicela, ¿cuántas veces nos da? ¿Sí? La varicela nos da de niños, pero el virus se queda en nuestro cuerpo, no lo podemos destruir. Y cuando somos ancianos nos da el herpes zóster. Entonces ya nos da 2 veces. Pero es incluido, no el mismo ataque. Entonces, resumiendo, tenemos los linfocitos B, células plasmáticas, anticuerpos, linfocitos B de memoria. Tenemos los linfocitos T, el CD8, CD4. CD4 puede ser TH1, activa macrófagos, TH2, activa células plasmáticas para producción de anticuerpos. Y los linfocitos T de memoria. Y los natural killer son nuestros linfocitos que están dando vueltas también, y específicamente para destruir células tumorales. Miren, estos son capaces de destruir células tumorales. Una de las teorías del cáncer es cuando estas natural killer por la edad se nos van agotando, empiezan a surgir las células tumorales y aparece el cáncer. Una inyección de natural killer para mantener el cáncer, bueno, eso es teoría de fantasía, lamentablemente. Entonces intervienen destruyendo la célula tumoral también por apoptosis. Entonces ahí nos quedamos respecto a esta clase.